esta venida de Silvia, también contextualizarles que fue un poco autogestionada a partir de conversaciones y divagaciones entre amigas y amigos, quienes pensamos que la obra y el pensamiento y el activismo de Silvia era totalmente pertinente a este territorio y a nuestra patria, si se puede, a nuestro territorio en general, a Chile, como lo que estamos pasando en este momento. Y creo que el interés que ha generado la presencia de todas y todos ustedes aquí, los mails que recibimos, confirman que sí, que es realmente algo que nos resuena, que es pertinente y que nos convoca. En ese sentido también contarles, como nos introducía aquí, que esto es un poco cotidiano, un poco, no sé, que quizás al final les vamos a pasar una gorra para que puedan hacer algunos aportes para financiar algunos de los gastos que hemos tenido que incurrir. Puede estar corriendo mientras inspiran, escuchan y aportan. Todo será muy bienvenido. Y ya, bueno, como supongo que no me vinieron a escuchar a mí, partir contándoles también que hoy hemos visitado muchos lugares de resistencia, principalmente urbana también, en Ancud y aquí en Castro. Mañana también visitaremos un lugar de trabajo campesino que también está ubicado en un entorno urbano. Lugares que creo que dialogan mucho con el proyecto de Silvia de Sutambo en La Paz, desde donde puedan surgir posibilidades y alternativas de trabajo en comunidad, y no solo de trabajo en comunidad, de nociones de justicia, de democracia, de ética. Y en ese sentido me gustaría introducir esa conversación pidiéndole a Silvia que nos pueda contar qué es lo que ha visto acá hoy y cómo dialoga también en su experiencia en La Paz y en otros territorios que ha visitado en el mundo. Bueno, muchas gracias por todo este esfuerzo que han hecho para que yo pueda venir acá. Siempre, mucho tiempo atrás, yo tenía muchas ganas de conocer Chiloé, había escuchado cosas acerca del pasado remoto, pero también del pasado republicano, y me parecía un lugar muy fascinante. Pero hoy día yo también quisiera manifestar que estoy supremamente conmovida por el hecho de que haya habido un asesinato del compañero, hermano Gilata Camilo, y que justamente en el día de su entierro yo tenga que estar aquí. Entonces es como un momento que nos llama la atención acerca de la dimensión crítica de la vida que estamos viviendo en este momento, del tipo de agresión que se cierne sobre nuestro espacio, sobre Abya Yala, sobre además la insensibilidad y la brutalidad de los poderes que pueden barrer con toda la gente, con toda la historia, con tal de hacerse de los recursos a los cuales los cosifican, los destruyen, los saquean y los basurean. Entonces es parte de este dolor compartido la obligación que tenemos para no perder la memoria y poder reconstruir un sentido de justicia y de pertinencia histórica respecto de la necesidad de articular luchas en todo el continente. Y al respecto hay dos cosas que yo quería señalar. Ese eco que yo tenía de que Chiloé era parte de Wallmapu, de que era parte de una gran confederación que resistió agresivamente y con una increíble eficacia. Quizás solamente son dos los lugares que han resistido a la colonización española, que ha sido todo este territorio mapuche y también el territorio guaraní. Y en ambos casos ha sido el fin del siglo XIX, o sea, la época de la libertad, igualdad, fraternidad,
en la época de los derechos humanos, donde ha habido la mayor de las agresiones. Y el otro elemento, bueno, aparte de que yo tenía esta curiosidad muy grande de las papas de Chiloé, nosotros somos una cultura papera, y con todos los procesos que están ocurriendo en Bolivia, de desempoderamiento de las comunidades, de búsquedas de salidas consumistas, migratorias, incluso capitalistas para el mundo aymara. Efectivamente, yo tengo un ancestro aymara, yo hablo el aymara, pero a mí me da vergüenza decir que soy aymara o que tengo un nexo con esa cultura, porque se ha manifestado muy vulnerable a las tentaciones de la modernidad y del capitalismo. En nuestro, digamos, en nuestro horizonte cognoscitivo, el mundo mapuche nos da grandes lecciones de coherencia, de valentía y de capacidad de continuidad y de resiliencia frente a las amenazas y frente a las realidades de la agresión. Y también el mundo de las organizaciones y de las comunidades de tierras bajas de la Amazonía, que nos dan también una luz de que es posible ser uno mismo y a la vez estar en la modernidad y ser capaces de sobrevivir. Cada vez esto parece más una expresión de buenos deseos. Sin embargo, yo sí recupero y es la memoria del pasado lo que nos está dando pautas de cómo se puede dar la vuelta a las amenazas. A mí me parece extraordinario que haya habido dos pueblos en principios de la época republicana, cuando era anatema ser realista, entre comillas, y cuando era pecado resistir a los ejércitos de la independencia, que haya habido un lugar como Chiloé y otro lugar como Pasto, los Pastos y Quillacingas, que son grupos que lucharon contra Bolívar. Anatema absoluto, es decir, como algo pecaminoso, es como si hubiéramos estado a favor de los nazis, algo así. Se veía como una cosa tan horrenda hasta hace poco. Hasta hace poco nadie podía tener el orgullo de decir: hemos luchado contra los neocolonizadores, contra los recolonizadores, porque ¿qué han sido los liberales que se han impuesto a partir de del fin de la colonia? Han sido los que han hecho colonialismo disfrazado de liberalismo, mentirosamente encubierto por un manto de igualdad. La igualdad que ha servido para profundizar y para encubrir la desigualdad. Es decir, la valentía y la lucidez de esos dos pueblos, el pueblo Quillota y el pueblo Pasto y Quillacingo, que es en el sur en realidad es un lugar también de una ambivalencia en cuanto a pertenencia territorial, porque ha estado sometido entre la audiencia de Quito y la audiencia de Bogotá. Entonces ha estado en ese lugar, en esa línea borrosa, digamos, de las dos audiencias. Y en cierto modo, las luchas contra el liberalismo, que hoy día se reeditan como luchas contra el neoliberalismo, tienen esa raíz de lucidez, de darnos cuenta cómo las palabras traídas de Europa se dan la vuelta, hay como un punto de inflexión cuando atraviesan por una realidad colonial. Y es que lo que quiere decir igualdad allí son los discursos encubridores de la desigualdad. Lo que quiere decir allí ampliación del mercado interno es aquí convertir el mercado en un espacio de coacción para que la gente compre y venda. Es decir, hay todo un aprendizaje del capital
y es un aprendizaje del colonialismo. Si el colonialismo se hermana con el capital para producir este espejismo, que es que seamos repúblicas independientes y que sin embargo no hayamos podido superar el momento colonial que sigue y que se reproduce y que se vuelve a reproducir bajo formas más perversas, como son las actuales formas de destrucción, de levantamiento de todo tipo de prevenciones y cautelas, es decir, ruptura de cualquier pretensión de soberanía estatal. Entonces, en nombre del progreso y del desarrollo, que esa misma promesa falsa del liberalismo del siglo XIX, estamos todavía sufriendo esta doble moral colonial que autoriza la muerte de las culturas para promover la vida del capital, que es una vida de esterilidad y de destrucción. Entonces, hay algo que me dice que de algún modo ha sido también, aunque muy doloroso, muy también como oportuno, el hecho que yo haya podido venir en esta ola de indignación, en este momento de dolor y de tristeza por el entierro de un gilata, de un peñi, le dicen, ¿no? Hermano que nos ha dado lo que nos dice el compañero, ha sido frustrado y se le ha conculcado el derecho a reproducir su cultura a través de su descendencia, pero que nos está enseñando una cosa muy importante que tiene que ver también con un concepto aymara que a mí me gusta mucho utilizar y recalcar, y es que hay un nosotros que incluye a los diferentes, hay un nosotros que excluye a los diferentes. Las políticas étnicas de los años 70 y 80 han estado ancladas en la exclusión de la diferencia, en la afirmación de la total y esencial peculiaridad de cada cultura. Y de algún modo, a través de liderazgos masculinos, a través de organizaciones como el CISA, el Consejo Indígena de Sudamérica, han creado una falsa idea de representatividad y se han entrampado en luchas por el poder y se han vuelto vulnerables a la captura estatal. Es la crisis de esa modalidad esencialista de la identidad la que ha permitido abrirse y abrir la posibilidad de la adscripción a las culturas indias de nuestro continente por parte de gentes mestizas que teníamos todo la mesa puesta para abandonar nuestro ancestro, para dejar atrás ese pasado. Y tercamente, al sentir las crisis y sobre todo al sentir la brutalidad de los fases represivas con las cuales el liberalismo y el neoliberalismo se han impuesto, porque liberalismo y neoliberalismo han sido sinónimo de masacre, han sido sinónimo de destrucción. Destrucción ambiental, pero también destrucción comunal, destrucción personal, de vidas, destrucción de sueños, destrucción de proyectos políticos. Entonces, esos momentos de destrucción nos muestran la verdadera cara del progreso, del desarrollo y de la ideología liberal, que supuestamente va en beneficio de todos por la vía redistributiva del mercado, pero en realidad esos iguales son una minoría, y toda la gente que no encaja en esos modelos de consumo y de vida tienen que desaparecer culturalmente o físicamente. Y en esa campaña están, campaña de exterminio, en la cual encontramos una apertura en la gran masa de gente mestiza en todo el continente, que se redescubre India, que redescubre la posibilidad de devenir India, porque no es cuestión de ponerse una camiseta, es un proceso de cambio profundo de mentalidad, de recuperar una episteme propia
de empezar a dialogar con los muertos, con las muertas, con los difuntos y también con las plantas, con los animales, los cerros, los ríos. Son partes esenciales de esa epistemia. Y el otro elemento que para mí es clave es la formación y la vocación para formar comunidad. Es decir, la noción de comunidad en muchos sentidos está despojada, está formalizada, está legislada, está acotada, está definida como una cosa rígida en algunas legislaciones, en otras está simplemente desconocida. En Bolivia se dice que hay un reconocimiento de la economía comunitaria, no hay tal. Las comunidades, su economía están bajo amenaza, están siendo destruidas por múltiples mecanismos que van desde la inducción al consumo, la articulación con el Estado a través de, en vez de hablar de comunidades, la ley boliviana y el Estado boliviano se define como plurinacional y habla de naciones. Pero un hermano yuracaré me decía a mí, en el sur del Tignis, me decía, nos han hecho creer que somos naciones para que nos olvidemos que somos comunidades. Entonces sí hay una necesidad de revisar y de, yo creo, volver atrás un poco para reflexionar críticamente sobre un pasado de luchas, mayormente en manos de liderazgos masculinos, que han cerrado la posibilidad de articular una vasta red de alianzas en apoyo a las causas indígenas, que son las causas de la tierra, que son las causas de todas y todos, y que hoy en día en gran medida están siendo conducidas a través de la lucha de las mujeres, porque el Estado, el poder y el mercado han articulado una tenaza sobre nuestros hermanos y sobre los líderes masculinos con esta tentación de consumo y de poder que hoy día tiene ropaje indígena, pero que de algún modo está dejando de lado la comunidad y la posibilidad de que la comunidad pueda hacer algo dinámico, vivo, capaz de insuflar el ejemplo de otra forma de vida a comunidades que no necesariamente tengan una memoria indígena. A mí me parece incluso importante que en Chiloé no se hable el idioma, porque me parece que es una carencia que va a obligar a la gente a reinventarse a sí misma. No, o sea, no hay mal que por bien no venga, y creo que la falta del idioma hace posible reinventarse, y eso no quiere decir quedarse con el castellano. Es todo un desafío reconstruir la variante lingüística que es propia de aquí, y posiblemente no sea posible, o sea, no haya caso de hacer eso. Pero entonces una reinvención lingüística va a tener que partir de otras premisas, de otros aprendizajes. Vamos a tener que volver sobre las toponimias, sobre las leyendas, sobre los mitos y sobre todo a través de la ritualidad. Yo creo que las pocas palabras que uno pueda saber de un idioma, si sirven para dialogar con la pacha, con, ¿cómo se llama la pacha? Ñuque. Ñuque, ¿sí? Va a ser algo que nos va a dar fuerza colectiva, ¿no? Yo he hablado mucho con mis hermanos aymaras para decirles, es suicida que ustedes hayan renunciado a la descolonización del mestizaje, porque están primero, o sea, mintiéndose a sí mismos, porque hay mucho de mestizo en las conductas del aymara urbano, desde el propio idioma, desde todo lo que es el aparataje cultural en medio del cual vive, tecnológico y cultural, desde su separación del campo. Entonces, pensar que uno no puede o no debe descolonizar el mestizaje es como cortarse la yugular, o sea, hacer harakiri, porque tenemos que ser conscientes de que no existe ya ninguna forma de pureza étnica,
nos han penetrado por todos lados, desde la religión hasta la comida. Entonces, y en todo lado se siente la enfermedad del planeta. Y se siente la enfermedad del cuerpo físico nuestro. Qué tierra, qué salud, qué aire, qué agua van a tener nuestros nietos y bisnietos. Ahí sí entramos en la reflexión y en la necesidad de la descolonización. Entonces yo pienso que el compartir el duelo de un hermano muerto y el compartir la comida ritual o el rezar a un árbol de canelo para que no entre una compañía eléctrica, son 3 momentos que he vivido hoy que son justamente lo que nos habla del nexo que hay entre nuestras aspiraciones como seres humanos, como personas en nuestros lugares y la común tierra que habitamos, la Pachamama que habitamos, desde el Atlántico hasta el Pacífico, desde el Caribe hasta la Patagonia. Entonces tenemos un amplio mundo de pequeñas burbujas de resistencia que están cada vez más conectadas, y creo que esa conexión no puede perderse. Yo varias veces he dicho en el curso de ayer y hoy que estamos viviendo tiempos muy malos, muy duros, y que este mal es algo que nos va a durar largo tiempo. No es algo que se pueda uno esperar que pase para dentro de un año. Es necesario entonces, casi obligatorio, el rescatar las lecciones de la historia para darnos cuenta de dónde surge la posibilidad de resistir esos momentos largos y duros de la derrota que se está viviendo en todo el continente. Derrota en manos de un Bolsonaro en Brasil, pero también de un Evo Morales en Bolivia. Porque en términos de extractivismo, de apoyo al IRSA, que es la iniciativa del Banco Mundial que la asumieron los gobiernos progresistas en Abya Yala, no hay diferencia. El hecho de que se está rifando nuestros bosques, nuestros acuíferos, el hecho de que el mayor acuífero de Abya Yala, que es el acuífero guaraní, está en manos de la Nestlé, ¿sí? En que los vientos, los aires, los ríos nos están siendo arrebatados, contaminados y envenenados. Es un momento tan dramático que sin embargo nos muestra lo que tenemos en común, el sufrimiento que tenemos en común, pero también la responsabilidad y la lucha que tenemos que hermanar, superando el esencialismo étnico y sabiendo que todas y todos tenemos una india y un indio bien metidos en nuestra alma, que viene desde las células hasta el paisaje y las aguas y los aires que hemos respirado desde niños. El hecho de que hemos nacido en un determinado lugar, no nos damos cuenta posiblemente en las ciudades, pero en las estrellas nos miran a nosotros, aunque nosotros no sepamos mirarlas a las estrellas en la ciudad. Y sabemos que las estrellas que nos miran son diferentes de las que miran a la gente en el norte del planeta. No son ni mejores ni peores, son otras. Y nos condicionan de otra manera. Y están inscritas en toda la memoria mítica de nuestros pueblos, con diferentes nombres. Hay las constelaciones de la llama, o qué sé yo, en la zona mapuche debe haber otras constelaciones. En las zonas marítimas debe haber figuras marítimas que se proyectan en el cielo. Nosotros tenemos llamas en el cielo, pero no son llamas hechas de estrellas, sino es la llama negra que se forma en el hueco entre las estrellas. Y esas constelaciones negras son las que anuncian la llegada de excesos de lluvias o retraso de lluvias,
y la gente que sabe leerlos todavía está ahí. Entonces tenemos que ser más humildes quizás para darnos cuenta de que no toda obra puede estar en nuestras manos, lo que no significa renunciar a nuestra responsabilidad. Sabemos que hay una parte importantísima, una brecha importantísima entre hacer y no hacer. Y creo que el desafío del momento ahora es calibrar las fuerzas, es organizar sutilmente, con astucia, una resistencia micropolítica. Porque ya nos ha mostrado la macropolítica los resultados trágicos de convertir la identidad india en una baza para apostar al poder. Todo tipo de discursos, tanto neoliberales, reaccionarios, populistas, han acudido a el expediente de amistarse con lo indio, aunque sea simbólicamente. Yo he muerto de rabia al verlo al presidente de Colombia, Santos, iniciar su mandato con un gran rito con los mamos de la Sierra Nevada. Porque hay que ver qué es lo que ha hecho con la Sierra Nevada este personaje. Y hoy día estamos viviendo esa tremenda y perversa y venenosa forma de dominación, que es la de endulzar las palabras para hacer pasar por debajo las más amargas realidades, que son las que implican el destrozo permanente, la destrucción y la destitución, es decir, destituirnos de nuestro lugar en el mundo. Y ese es el lugar donde tenemos que aferrarnos y articular redes para poder resistir. Es por eso que yo sí creo que a través de acciones micropolíticas reiteradas, redundantes, extremadamente extendidas por un amplio espacio a través de como puntitos de una gran red, eso es lo único que nos puede permitir tener alguna luz de esperanza en el momento tan duro que se está viviendo. Si no renunciar a la posibilidad de la lucha, pero saber calibrar nuestras fuerzas y articular las solidaridades horizontalmente entre diferentes comunidades, diferentes focos de lucha, donde ya se hace irrelevante la distancia entre lo urbano y lo rural. Yo creo que la pacha está en todo lado, está debajo del cemento, y es la conciencia que nos ha dado las luchas indígenas sobre el territorio los que nos permiten territorializar las luchas urbanas. Es imprescindible reconstruir territorios comunales urbanos, y eso no solamente son comunidades heredadas, ancestrales, consanguíneas, sino también son comunidades de afinidad. Y en eso sí nuestra experiencia tiene que ver con el haber logrado juntar en un mismo horizonte las luchas anarquistas de los años 20 con las luchas comunarias e indígenas de los mismos años. Es decir, entender que ha habido formas de comunidad urbana autónomas, autogestionarias, que se basaban en la fuerza del esfuerzo propio y que crearon uno de los más grandes movimientos negados por la derecha y por la izquierda en la historiografía boliviana, y que nos permite entender que la afinidad es una forma, la afinidad es una de las formas que tenemos ¿por qué me conmueve que ustedes digan que lo que yo digo o hago resuena con ustedes? Porque estamos así en una desesperación del deterioro de las palabras, de las mentiras, incluso de las ciencias, ¿sí? Ahora todo está sometido a una grave sospecha. Si te dicen, hay información científica de que instalar el parque eólico no tiene mayores impactos ambientales, ¿sí? Eso dice la ciencia. Pues tú de entrada dices, yo no se la creo, ¿no? O sea, hay que poner en enjuague esas palabras. Todas las palabras se han convertido en herramientas seductoras. ¿Por qué? Porque han aprendido de este mundo
de la publicidad, de la creación de la imagen. O sea, crear una imagen favorable a una empresa transnacional hoy día es simplemente un tema de artefactos visuales. O sea, ahí no hay razones, no hay debates, es simplemente impactar en la sensibilidad para que la gente opine de esta u otra forma. Entonces, estamos además muy vulnerabilizados. Es lo mismo que las semillas transgénicas. No sé, a través de los alimentos pervertidos y a través de los medios también pervertidos, nos están desensibilizando. Podemos pensar que las plantas se pueden defender, pero hay un momento que con el mecanismo de la manipulación genética estás produciendo un híbrido insensible que no ya ha perdido esa conexión sinérgica con la tierra y con las otras especies. Entonces se están creando especies invasoras y que están invadiendo los campos. La soya transgénica es toda una república y no tiene fronteras, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho la mente de nuestros hijos, de nuestras nietas, porque sabemos que ese tipo de germen, de destrucción de la personalidad, de desensibilización, está inscrito en los chips de muchos aparatos. Es un gran hermano que lo llevamos en el bolsillo y que debemos usarlo, pero con cierta cautela, ¿no? Yo creo que la única forma de crear las defensas es reconstruyendo comunidades. Comunidades que pueden ser a partir de una familia, pero que irradian y se convierten en formas de seducción también, de espacios de atracción, de irradiación. Y eso es lo que he visto en estos días en Chiloé. Me he quedado muy sorprendida, no solo de la fuerza, de la energía, sino de la alegría de compartir comida, de compartir un mate, de compartir penas y alegrías en unas conversaciones sumamente sencillas, y también de compartir conocimientos. He leído un trabajo de Eduardo Mondaca y me ha encantado el reconocer esta dinámica de antiliberalismo de los chilotas, que me parece a mí fundamental que hayan tenido la valentía de mantener esa conciencia, porque era anatema absoluto el estar en contra de la independencia, pero era también una lucidez tan grande de saber qué traía consigo la independencia. Traía una forma de colonización más brutal, más más cínica, porque traía consigo la mentira. O sea, se declaró la igualdad ciudadana de los indios, pero el único derecho igualitario que se les reconocía en el caso de la legislación boliviana de las leyes liberales de 1874 era el derecho a vender su tierra, o sea, a ser despojados. Ningún otro derecho se hizo efectivo. Entonces tenemos esa capacidad que tuvieron de darse cuenta de cómo podían negociar, como los Pastos y Quillacingas hicieron, para poder mantener su alianza con los realistas. Les sacaron un montón de concesiones, de las cuales nunca se pudo recuperar el sistema. O sea, las pocas autonomías que hay indígenas de Pastos y Quillacingas hoy día son resultado de esa terquedad, de esa resistencia y de esa capacidad de que el sentido común dominante no te trabaje la mala conciencia, ¿no? Entonces hoy en día, por eso es que al principio de hace unos 10 años, las críticas que formulábamos a Evo Morales eran mucho menos enfáticas, porque teníamos miedo de que nos digan cómo es posible que es un presidente indio, que ahora está además siendo refrescado
a través de un montón de homenajes y alabanzas que le hacen en la Argentina, sobre todo en la Claxo, producto de la nostalgia kirchnerista, que los lleva también a desconocer lo que fue el kirchnerismo en cuanto a realidades de deterioro moral y de saqueo, ¿sí? El saqueo en la Argentina, Vaca Muerta ahorita está produciendo fracking, gas a través del fracking. Entonces en todo el continente tenemos esta dinámica, ¿no es cierto?, de que las palabras nos encandilan y no nos podemos animar a hacer una crítica. Pero hay algo que yo le agradezco a Evo Morales, y es que por fin nos podemos preguntar, ¿qué es ser indio? Si eso es ser indio, yo paso. Si ser indio es el disfraz y luego la venta al mejor postor de los bienes de la comunidad, de los recursos para el futuro, etc., pues yo paso. ¿Sí? Quiero ser anarquista. Pero efectivamente nos permite saber que también que somos indios, que también tenemos en el alma dividida por una herencia contradictoria, conflictiva, que nos atormenta como si fuera un proceso de esquizofrenia. Pero justamente he dedicado muchos años últimos de mi vida a tratar de generar una posible salida a esta paradoja de sentirnos indios pero a la vez sentirnos como divididos, y es la idea del Ucheje, es decir, es una forma de reconocer los dos polos que nos habitan pero radicalizarlos para que su choque sea más fructífero y genere energía emancipatoria, lo que nos permita además hacer una crítica tanto interna como externa, tanto a las formas colonizadas de lo indio, patriarcalizadas de lo indio, como también a las formas consumistas, falsas, banales de la existencia de, por ejemplo, los derechos individuales, ¿sí? Entonces, que son la idea de libertad y la idea de derechos individuales, creo que son incanjeables y pueden coexistir en forma de tensión creativa con los derechos colectivos. Y esta es justamente la palabra a la que yo aludo mucho en este viaje, que es la palabra Hiwasa, que es el singular colectivo. Es la cuarta persona del singular y quiere decir nosotros. ¿Cómo puedes decir nosotros y a la vez ser singular? Ese es el desafío que tenemos, combinar la modernidad con lo ancestral y combinar también la persona humana, individual, con la comunidad. Y yo sí creo que en eso tenemos una vaga pero intensa sensación de tener cosas en común a lo largo y ancho del continente. He encontrado similares experiencias de autoorganización, de autogestión, de recuperación de territorios, de terrenos, de convertir basurales en huertos. Es algo que se reitera todo el tiempo contra viento y marea. O sea, es como a contrapelo de todo el sistema. Y creo que el sistema cada vez está mostrando por eso caras más abiertamente genocidas, abiertamente y cínicas, ya sin guardar mayores apariencias porque saben que no engañan a nadie. Entonces ahí mismo tenemos también que ser capaces de colocar el dedo en la llaga de las brechas que hay entre lo que se hace y lo que se dice. Nosotros ahorita estamos luchando porque se cumpla nuestra propia constitución política del Estado, que ha sido aprobada por este gobierno y bajo, aún a pesar de haber intervenido mucho para quitarle todos los filos más potencialmente subvertores del orden. Sin embargo, a pesar de que se le ha quitado mucha de su fuerza original, sigue siendo un espacio a ser defendido, porque quien es el primer violador de la Constitución es el propio gobierno. Entonces, tanto esa memoria corta de las luchas
por esa nueva constitución que se aprobó en medio de unos conflictos regionales impresionantes en Bolivia, como las memorias largas de las resistencias anticoloniales del pasado y sobre todo las resistencias antiliberales, porque es con el liberalismo que llega el paquete de la ideología del progreso y del desarrollo, que implica una noción lineal del tiempo histórico, que implica un desconocimiento de las temporalidades diversas que coexisten con el transcurso lineal del tiempo, y el tiempo cíclico, el tiempo del rito, el tiempo de las estaciones, que nos permiten reconectarnos de otra manera con la vida, ¿no? Entonces es prácticamente todo un conjunto de temáticas que tocan lo teórico, pero también lo político y también lo vivencial existencial, que nos hacen que sea posible esta conversación entre ustedes y yo, que hay esta como confluencia de deseos, de dolores, y hay un hermano zapoteco que creó un término muy bonito, que él habla, que dice que ya no podemos estar en competencia, sino que tenemos que estar en compartencia, ¿sí? Es la idea de compartir, recuperando además las diferencias, sin generalizar ni esencializar, sino saber de que cada lucha tiene sus peculiaridades, cada espacio tiene su atmósfera específica, y que yo creo que en estos momentos otra de las cosas que he aprendido en los últimos meses es la fuerza de los conocimientos de las mujeres, que no han sido formalizados, que son básicamente conocimientos prácticos, pero que tienen una implicación cósmica. Yo les decía esta tarde que para mí hoy en día la lucha por una buena alimentación, por la salud, son luchas planetarias, son luchas cósmicas, porque ya no son una cosa de vida privada. O sea, la salud y la alimentación frente al veneno que nos obligan a consumir tienen inmediatamente implicaciones políticas. O sea, es altamente político el desear consumir algo producto de tus manos o producto de manos campesinas. Es totalmente político el que tú aspires al agua limpia y al aire limpio. Ya no son cuestiones privadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es casual que en muchas de mis conferencias vienen muchísimas mujeres, pero además vienen varones que también están conmovidos, que están sacudidos por lo que está pasando, que tienen visión de largo plazo, que no están comprados por el poder y que tienen bajo su responsabilidad, como muchos de ustedes, el ser docentes, el ser profesores, el ser formadores de otra gente. Entonces en eso sí estamos contagiándoles ese amor maternal por la educación, por la conciencia, y también por lo concreto, ¿no? Entonces yo básicamente lo que tenía que ser un conversatorio se ha vuelto un monólogo. Entonces porque creo que por la premura del tiempo me han comprimido para que yo hable. Entonces yo les pediría si pudiéramos también quizás dialogar un poco con la sala, con cualquiera que quiera preguntarme algo, para que se vuelva un poquito más parecido a un conversatorio. Yo creo que sin micrófono que pareciera el video. Sí. Para que quede grabado. ¿Ah? Para que quede grabado. Bueno, dos cositas. Primero, fue lapidaria en un comentario que hizo, que dijo que estamos en la derrota, ¿cierto? Dio el ejemplo de Bolsonaro en Brasil, pero también puso en el mismo bando a Evo Morales. Me gustaría si pudiera profundizar, ¿cierto? Un poco eso, para ser majadero igual, ya me gustaría, ¿cierto? Que profundice un poco. Y lo otro, si puede explicar la lucha de 1920, ¿cierto? De los anarquistas y los indígenas, ¿cierto? En Bolivia, usted tiene un trabajo valioso sobre eso.
Me gustaría si lo pueden compartir acá. Ya. Solo eso. Bueno, es lapidario el asunto, porque efectivamente el saqueo extractivista es algo en común. O sea, ahí no hay mayores, o sea, no hay atenuantes en lo que está haciendo Evo Morales en Bolivia. No hay atenuantes. O sea, ha levantado, incluso con un cinismo increíble, el Día de la Madre Tierra, ha levantado todas las reservas de parques naturales y áreas protegidas por el bien público. O sea, ha decidido expropiar el bien común en función de los recursos petroleros. Es decir, ha levantado en ese día, celebrando como una gran conquista en función del bienestar colectivo de los bolivianos. ¿En qué consiste ese bienestar? En redistribución de alimentos subvencionados de pésima calidad, en bonos, o sea, en una inflación del consumo que ha beneficiado muchísimo a empresas chinas. Estamos invadidos de empresas chinas. No tienen ningún tipo de resguardo los que están asesinando jaguares en la selva amazónica. La ADEMAF, que es una empresa estatal que ha creado el gobierno, que es la agencia de las macroregiones amazónicas y fronterizas, es una empresa de saqueo maderero y de saqueo del hierro del Butú. Imagínense, estamos exportando 1 millón de toneladas al año de hierro y no ingresan en las cuentas nacionales, porque está en manos de empresas en alianza entre empresas chinas y empresas militares. Todo eso es encubierto. Eso es lo perverso. En cierto sentido, es más desembosado el enemigo en el caso de Bolsonaro. En el caso de Evo es más disfrazado, es más difícil, porque ya te pones a decir estas cosas y estás sometido a acoso, a vigilancia. O sea, efectivamente hay una crueldad muy grande, ¿no? Porque todo eso es en defensa de, o sea, nosotros que criticamos a Evo ahora somos de la derecha, nos están fregando diciendo que estamos en la derecha, ¿no? Y eso mismo están haciendo en Nicaragua. ¿Y qué es ese horror que es Nicaragua? ¿No? Ese es el progresismo, esos son los exguerrilleros encubrados en la mamadera del poder. Entonces, yo creo que hay que ser tan valientes como los quillotas que se atrevieron a estar en contra de los ejércitos libertadores, entre comillas, y ser capaces de ver qué es lo que está detrás de esos discursos. Es efectivamente lapidario porque el tema es la eficacia del discurso. Con Bolsonaro no hay tutías, ahí está la mitad de la población a un lado, la mitad del otro, esa mitad equivocada que piensa que el tipo es un alivio frente a la corrupción. Están equivocados, sabemos que pronto se van a arrepentir. De todas maneras hay una cierta como desenmascaramiento. En el caso de Bolivia estamos enmascarados por un discurso mentiroso que nos ha hecho creer que eso es un proyecto indio, que es un proyecto que está además a favor de la madre tierra. Todo un show para de algún modo encubrir y para convencer al mundo de que todo va muy bien, ¿ya? La segunda pregunta tiene que ver con el anarquismo cholo. Ahí está este espacio que yo quizás pienso que podría aquí asociarse a la idea del roto, puede ser, que es ese espacio intermedio que está muy cerca del mundo indio como para ser considerado mestizo, ¿sí? Entonces entre el mestizo y el cholo hay una jerarquía, entre la chola y la mestiza. Entonces yo creo que ahí hay un nexo de urbano, artesanal, que como está metido en una estructura colonial,
están sufriendo todos esos sectores artesanales el desprecio al trabajo manual, porque el primer gesto del colonizador es, habiendo sido trabajador de baja estofa en España, habiendo sido cuidadores de chancho o muchas veces analfabetos, los conquistadores, la única forma que tienen aquí cuando llegan de ascender a la condición de señores es no trabajar con las manos, sino que otros trabajen por ellos. Y esa es la marca colonial. Entonces el desprecio por el trabajo manual, incluso en la colonia, los médicos eran despreciados, eran considerados como, qué sé yo, carniceros, médicos, talabarteros, qué sé yo. ¿Por qué? Porque tenían que usar sus manos. Entonces esa es una marca colonial que ha convertido a este mundo cholo, anarquista, o sea, lo han vuelto muy sospechoso del Estado, muy sospechoso de los partidos políticos, incluida la izquierda de la época, que era izquierda de abogados, o sea, el gran líder del partido que después se convirtió en Partido Comunista, del PIB, tenía una hacienda y tenía pongos de trabajo servil de la hacienda mientras escribía sus libros de sociología marxista. Entonces eso ha sido una marca de toda esa izquierda, ¿sí? El trabajo servil, ¿no? El desprecio por el cholo, el crear formas elitistas de conocimiento y de conducta. Entonces frente a eso se alza el artesanado urbano, muy fuerte la presencia femenina y el nexo con el mundo de los caciques apoderados que luchaban contra la expansión del latifundio, crea pues las condiciones para que la última salida, la única que le quedaba a la oligarquía, fue declararle la guerra al Paraguay. Y ahí Paraguay y Bolivia perdieron cada uno 50.000 combatientes, ¿no? Entonces es un poco una historia que también toca recuperar por el hecho de que el anarquismo tiene ese gesto antiestatal, antifiscal, que lo une con las comunidades indígenas. Hay una o sea, están hermanados en su trabajo, en su condición antifiscal y en el hecho de ser trabajadores manuales. Hola Silvia, a mí me gustaría preguntarte un poco en el contexto que tú desarrollaste, entendiendo que el colonialismo y el neoliberalismo encubren las distintas realidades, ¿verdad? E inferioriza, el neoliberalismo inferioriza la diferencia, entendiendo por otra parte que si sumamos las diferentes diferencias, los mapuches, las mujeres, los feminismos negros, los feminismos islámicos, los homosexuales, los travestis, los transexuales, etc. Entonces podemos comprender que no hay tal minoría, ¿cierto? Que todas las supuestas minorías en realidad somos mayoría. Entonces, por tanto, mi pregunta es, ¿cuáles serían los conceptos o ideas que tú consideras que habría que subvertir, cambiar, buscar nuevos significados? Te lo pregunto por dos razones. Primero, porque somos seres lingüísticos, en alguna medida nos comunicamos a través del lenguaje, ya sea el lenguaje escrito, el lenguaje oral, ¿verdad? Por las señas, entonces en alguna medida el lenguaje nos define. Entonces por eso te pregunto por los conceptos. Y también la otra razón por la que te pregunto tiene que ver con la reflexión de Audre Lorde, ¿verdad? Que dice que las herramientas del amo no desmantelan la casa. Entonces, ¿cuáles serían los nuevos significados que habría que buscar en ese sentido? Esa es mi pregunta. Bueno, tengo un textito en el último libro que he sacado, que debe haber ya en Chile, que se llama Un mundo cheje es posible. Ese textito se llama Palabras mágicas. Y desarrollo alguna crítica a algunas palabras. Ya una de ellas es movimiento social, porque homogeneiza. O sea, decir que todo es movimiento social crea la ilusión de una comunalidad de intereses y impide ver la diversidad de propuestas
de proyecciones y de deseos que involucran las luchas sociales. Se confunde el movimiento social con la movilización social y lo peor, se confunde el movimiento social con la organización formal, que termina alejadísima de la movilización. Entonces, una de las palabras que hay que revertir, ahora, ¿con qué se la sustituye? Yo sí pienso que se puede pensar en comunalidad. O sea, la noción de comunidad y de comunalidad como el espíritu, el gesto, el ethos de esas tipos de formaciones admite la diversidad. Entonces habrá comunidades LGTB, habrá comunidades artesanales, comunidades espirituales, habrá posibilidad de reconocer y de recuperar la diversidad. El otro elemento que hay que, me parece, desmontar es la idea de nación, ¿sí? Yo creo que es una camisa de fuerza, la nación. Ustedes mismos están viendo que Wallmapu atraviesa la frontera y la cordillera y está al lado, ambos lados, y los países están muy interesados en crear el odio nacionalista entre Argentina y Chile, lo mismo que pasa en Bolivia. Bolivia contra Chile, ¿no es cierto? Nosotros siempre decimos, nosotros siempre hemos tenido el mar, nunca nos han quitado. O sea, hay maras al otro lado y están ahí y nosotros comemos las aceitunas desde siempre, que están en el valle de Azapa, y mis tatarabuelos traían y llevaban cosas de la costa, y yo no sé, un rato de eso se vino la frontera, pero eso no quita ese nexo que hay entre aymaras de las fronteras, ¿sí? E incluso hay gestos muy chistosos cuando hubo un partido de fútbol donde se pusieron en el hito tripartito, donde se juntan Perú, Bolivia y Chile, y ahí mismo, o sea, cada 3 minutos la bola pasaba y cambiaba de frontera, ¿no? Entonces hacían como una performance, ¿no? Y se organizaron en justamente una organización que se llama Aymaras Sin Fronteras, ¿no? Entonces, la nación es la gran herramienta de los ejércitos para monopolizar la vigilancia territorial. Y eso es algo que es muy difícil, el patriotismo. El viva Chile, el viva Bolivia, muera Chile. Todo eso es una basura que les meten a nuestros niños, porque nos dejan de lado, digamos, los nexos y los intereses comunes territoriales que hay en ambos lados de la frontera, y las agresiones comunes, ¿no? O sea, Aysén, Pascualamas, todas los negocios que se han puesto en plena frontera son el ejemplo, ¿no? Entonces, nación es algo que, y el nacionalismo es una de las formas más reaccionarias, más brutales, incluso fascistas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sostiene el nacionalismo? Los ejércitos, las fuerzas armadas y las fuerzas represivas. Entonces ahí hay mucho por hacer para desmantelar y para tener la valentía de decir bueno, nosotros en Bolivia tenemos una capacidad de reírnos de nosotros mismos que nos ha ayudado un poquito, no sé, hay un chiste en Bolivia que dice, para volver al mar tenemos que declararle la guerra al Brasil, para volver al Pacífico, porque en la retirada nos van a tirar hasta el Pacífico. Bueno, hay otros chistes más crueles, terribles, que dicen de Chile, dicen, no te preocupes, hermanito, el mar va a estar llegando a nosotros gracias al calentamiento global, porque Chile va a desaparecer. Y no, yo tengo otro más bonito todavía, porque a mí me gusta mucho la historia antigua. Yo creo que en eso la arqueología es súper importante para reconfigurar nuestra noción de pasado, de futuro, y además de lo que fueron esas sociedades, ¿sí? Los incas tenían una relación hasta el sexto inca. A partir del séptimo inca, un poco que se volvieron se distrajeron tratando de formar un estado. Pero hasta entonces el Inca Roca, que era el sexto inca, fue muy evidente que lo que tenían en relación con la Amazonía
y con la vertiente atlántica, era una relación de intercambio y de fascinación mutua, ¿sí? En sitios arqueológicos de hace 5.000 años hay, en el Pacífico, hay plumas de guacamayos de la Amazonía. Entonces ahí hay evidencias de un largo trato y contrato y regalos y reciprocidades y sobre todo intercambio de conocimientos. En el Cerro de Potosí se hacían ceremonias chamánicas con plantas maestras y era un santuario con pieles de jaguar, porque ellos tenían que conjurar la relación de guerra con los guaraníes. Entonces había toda decidieron los incas no producir plata, no sacar plata del cerro. Sabían de que existía esa plata, porque usaban esa plata como poder simbólico, ¿sí? El poder de lo lunar, ¿no? Entonces el pasado muy antiguo nos muestra que, y como toda sociedad, su horizonte era desde el naciente hasta el poniente, desde que sale hasta que se mete. Y bueno, pues el sol sale en el Atlántico y se mete en el Pacífico. Desde nuestra mirada, ese era el universo que tocaba conocer, reconocer, transitar, explorar. Grandes viajeros, todas las culturas nativas antiguas han sido grandes itinerantes y viajeros. Bueno, y de ahí surge el último chiste, y es decir, ¿para qué vamos a recuperar, compañeros, el Pacífico, ese mar tan frío, tan bravo? ¿Por qué no recuperamos más bien el Atlántico? Que lo han perdido los incas, y lo han perdido por sonsos, por ocuparse de hacer Estado. Entonces, cuando se han vuelto estados, estas sociedades se han vuelto duras, se han vuelto rígidas, se han vuelto han abandonado su mandato cósmico de conocer, de intercambiar, de reconocer a los demás, a las demás culturas, ¿no? Entonces, ese es el mandato que debemos recuperar. Y además, yendo al tema que tú me planteabas de las palabras mágicas, hay que romper absolutamente con la palabra progreso y con la palabra desarrollo, y hay que recuperar la imagen dialéctica de un pasado que surge del fondo de los tiempos para iluminar el presente. Hace un tiempo, hasta cuando surgieron las luchas cataristas por el reconocimiento y la participación política, el horizonte del pasado que se recuperaba eran las luchas anticoloniales de Tupac Katari y Tupac Amaru. Hoy día eso ya no es suficiente, es necesario recuperar el horizonte arqueológico como parte de una utopía futura, es decir, reconstruir los nexos que esas sociedades arcaicas tenían con el cosmos. Y esa es una tarea de conocimiento y de romper un montón de estereotipos evolucionistas. Hay que acabar con el evolucionismo, que es como el basamento filosófico de las ideas seculares del progreso, es la religión evolucionista. Y tenemos muy metida el evolucionismo. No podemos pensar en la simultaneidad de tiempos históricos. Solo el momento ritual te lleva a sentir la vibración de esas profundidades históricas. Y yo lo he sentido cuando he escuchado el cultur y las herramientas musicales que nos ha tocado el hermano, ¿sí? Y es a través de ellas que comunicamos con los muertos. Entonces creo que tenemos esa posibilidad de romper con esas palabras y reinventar el lenguaje. Y yo por eso hablo mucho mezclado con aymara, porque hay palabras que no tienen traducción, y si uno pudiera entender la polisemia de cada palabra en aymara, no habría caso en poner notas al pie. Entonces utilizo glosarios para que la gente pueda ilustrarse de que hay otros idiomas, de que hay otras concepciones, de otras epistemes,
de las cuales tenemos mucho que aprender y que estamos recién comenzando, porque además son idiomas deteriorados por la historia. Nos han matado, en el caso nuestro ha sido desde el momento de la colonia, nos han matado a los filósofos y a los sabios, y a las sabias y a las filósofas. Y entonces se ha empobrecido el lenguaje. Ya los usos filosóficos de las palabras han caído en desuso. La palabra cheje tiene solamente usos pragmáticos, no tiene palabras, no es un autorizado, entre comillas, por los lingüistas, un uso metafórico. O sea, poco a poco en el debate con los hermanos he logrado que por lo menos reconozcan la posibilidad de imaginarse un uso metafórico para las palabras, y el reconocimiento de que cheje resuena mucho con conocimientos que tiene mucha gente, ¿no? Entonces poco a poco estamos en el debate de resignificar las palabras del propio idioma, ¿no? Y para eso el purismo es muy negativo, ¿no? Porque no, imagínense cuánto se ha perdido en 400 y pico años, ¿no? Entonces en eso estamos, ¿no? En romper el monopolio del saber letrado sobre las palabras y el recuperar desde los mitos, desde los ritos, desde el propio gesto corporal, recuperar el sentido de la lengua. Pero tan blanco. Bueno, súper corto en relación al tema urbano, de los símbolos de poder que hay en la ciudad. Yo no sé cómo ocurre en Bolivia, pero si uno camina por una ciudad chilena se da cuenta que hay muchos monumentos a los colonizadores, o acá, no sé, los fuertes, que fueron sitios donde se mataron a los mapuches, la misma iglesia. En Chile deben haber más de 1400 símbolos y no sé, 1300 son a los conquistadores y 20 son a los pueblos originarios y son cementerios. Entonces, hace poco en Los Ángeles sacaron una estatua a Colón y generó toda una revuelta. Acá, no sé, en la Plaza de Santiago está Pedro Valdivia, una persona que torturó a los mapuches. Entonces, ver qué es lo que pasa, si se ha generado esa discusión en Bolivia, o cuál es tu opinión en relación a reinventar ese poder y poder, en cierta forma, descolonizar esos símbolos. Me voy a demorar mucho a ver. La cuestión bien interesante es algo que pasó a principios del siglo XVII con el Concilio Limense, que a partir del Concilio de Trento determinó, porque era la época de la Contrarreforma, es decir, después de la Reforma Protestante se asustaron, la Iglesia se asustó del cisma del protestantismo, y entonces empezó a revisar todo lo que son las cuestiones de ritos, de pinturas, de todo tipo de formas de hacer las cosas para evitar las herejías y las anatemas. Y resulta que definió que allí donde hay una huaca, que sería un lugar sagrado y de poder, se tiene que construir una iglesia, o por lo menos poner una cruz. Ese es uno de los dictámenes del Concilio Limense, ¿ya? Ocurre entonces que tenemos el mapa de los sitios sagrados, y hay dos cosas que hacer con ellos, dos posibilidades. Cuando sube Evo Morales, los yatiris, los chamanes, que serían como los machis del mundo aymara, se reúnen y su primera exigencia es que se demuela el templo de San Francisco, que es uno de los templos coloniales más apreciados del barroco mestizo, no sé qué, porque dice que ahí está la huaca más importante. Ese es uno de las posibilidades, ya. Y la otra posibilidad es muy hermosa. Unos compas de artistas plásticos, además, y arqueólogos se han unido entre artistas plásticos y arqueólogos y han hecho una reconstrucción a partir del mapa de las huacas. Han hecho bajo una hipótesis elemental, que es que la huaca, el lugar sagrado,
tiene que tener alguna relación con el Apu, o con el Achachila, o con el cerro sagrado. Dependiendo que en cada cultura son diferentes cosas, las cosas sagradas. A veces son árboles, a veces son ríos, qué sé yo. En el caso andino son los cerros y son las montañas. Y han hecho una reconstrucción con una metodología que es en cada solsticio y en cada equinoccio han tomado fotografías de la línea de sombra, porque ocurre que en la mayoría de los casos lo que había en tiempos prehispánicos eran caminos, y los flojos de los españoles no van a completamente cambiar el diseño, van a usar el camino que ya había y ahí encima van a construir, y hoy día hay una carretera. Bueno, entonces hay una línea de sombra que va del edificio en cierta hora del día, y han empezado a sacar las fotografías y han descubierto dos figuras debajo de la ciudad de Quito. Una figura de la cruz chacana, que es la cruz cuadrada de la Cruz del Sur, y otra la figura de un jaguar. A partir de esa metodología, entonces tenemos la posibilidad de volver a habitar esos espacios como lo que realmente son, a partir de rituales, a partir de peregrinaciones, lo que sea. Y en cierto modo eso ya lo hacen los pueblos indígenas, porque cuando van a la iglesia están yendo a la huaca. Entonces hay algo que hay que rescatar de ese barroco mestizo, que me parece muy grave que hoy día ya se prohíbe. Por ejemplo, en Bolivia sí han hecho como una especie de protocolo obligatorio. Yo no sé qué diría una machi que le diga, no, o sea, tu cultrún tienes que tocar así, y tú esto tienes que hacer esto y el otro, o te tienes que vestir de esta, quitándole a la machi su clarividencia, su capacidad de tener una relación directa con esas fuerzas. Entonces es una barbaridad pues que traten de encuadrar todo en un protocolo que prácticamente equivale a uniformar, además descaradamente, a una organización indígena de mujeres, que son las mujeres, tú sabes, las tejedoras máximas, que el arte es distinguir entre comunidad y comunidad a partir de sutilezas del color y del diseño. Todas tienen que ponerse mantas azules, que son el color de las Fuerzas Armadas y el color del MAS. Entonces hay pues una brutalidad en la forma estatal. Entonces no es tanto un problema de destruir esos monumentos, sino de resignificarlos. Ahora, hay tipos como Colón, que bueno, en Bolivia, ¿qué es lo que se le hace? Se le pone polleras, se le ponen mantas, se le ponen escobas, se le pone pasamontañas. ¿Qué no le han hecho al Colón? ¿No es cierto? Es un dicho más de los muchos que hay ahí. Pero, como te digo, el problema es la seriedad del significado, y para mí el recuperar sí el tema de las iglesias me parece que se puede resignificar mucho, y se puede investigar las líneas que hay a partir de la idea de los ejes, que son las líneas que salen de un sitio sagrado hacia otros sitios sagrados. Hay toda una cartografía sagrada por hacerse en todo lado, y creo que eso, la colonia nos ha, o sea, todos estábamos colonizados. Ahora, ¿cuándo han hecho en territorio de Wallmapu las iglesias? No tengo idea. Si todavía seguían vigentes esas cosas del Concilio de Trento, yo creo que sí. Yo creo que el lugar sagrado que había que aplastarlo, pero poniendo otro lugar sagrado. Y también el hecho de que hay lugares indestructibles. O sea, ¿qué haces si tu Dios es la montaña más grande que hay en Bolivia? O sea, una de las más grandes, que es el Illimani, es nuestro deidad. ¿Cómo la vas a destruir? ¿Cómo lo vas a...? Ahora sí, ahora los chinos están agujereando el cerro, que da gusto, pero como te digo, es un poco más difícil destruir una montaña. Entonces hay que resignificar, y quizás hay que saber que sigue la extirpación de idolatrías. Hasta el día de hoy sigue la extirpación de idolatrías. Todas las huacas que han tratado de ser recuperadas por el movimiento indígena están todo el tiempo siendo destruidas por los evangélicos. Luego se la vuelve a reconstruir, se la vuelve a sacralizar.
viene la alcaldía y para evitar peleas le pone rejas y bota a todo el mundo, evangélicos y a tiri chau, se vuelve un sitio neutro, totalmente desacralizado. Entonces hay una lucha simbólica muy importante por hacer y creo que es algo que da mucha fuerza. O sea, la materia tiene energía y esa materia implica cosas. Es un insulto tener un Valdivia, me imagino. Entonces debe haber que remover la malignidad de ese sitio de alguna manera, y por eso es que hay que reenergizar también las huacas que están olvidadas, los lugares sagrados olvidados. Yo creo que hay que hacer todo un estudio tanto de arqueología como de historia oral para revitalizar esas fuentes de energía, porque no se erigía un templo ni se hacía una ceremonia en cualquier lugar, ¿no es cierto? Entonces hay que tener como que las premisas lógicas que acompañan al conocimiento indígena y adaptarlos a lo que es el conocimiento contemporáneo del espacio, reterritorializar, ¿sí? Reclamar espacios usurpados. Es lo que están haciendo ustedes, es lo que se está haciendo. Quizás son lugares todavía muy restringidos, pero deben tener nexo con otros lugares. Entonces es toda una cartografía que hay que hacer para, en esta lucha por recuperar el territorio, ¿no? O sea, una cartografía, hay una especie de geografía sagrada que es muy importante recuperar. Hola. Bueno, haciendo un aporte a lo que hablaron sobre los conceptos y las palabras mágicas que tú decías, el acercarse a lo indígena o a lo antiguo, yo creo que hay varias respuestas que podemos encontrar ahí, así como yo creo que en el Aymara existen, en el Mapudungun también existen muchos conceptos que significan muchas cosas más que la palabra textual. Esa idea de romper con el concepto de progreso y evolución. ¿Qué significa el progreso? Está el concepto del Kume Mongen, por ejemplo, que es el buen vivir, que yo sé que allá también se habla de eso, y que el buen vivir significa muchas cosas. La idea de comunidad o de love. El pueblo mapuche no tenía idea de un estado, tenía solo idea de comunidad. No existe un concepto de estado, no existe un concepto de un líder político, no existe un concepto de alguien que tome decisiones por otro. Entonces yo creo que ahí se pueden encontrar varias respuestas a acercarse a ese lenguaje y tratar de recuperarlo y de sanarlo, yo es cierto, de este proceso, de esta colonización que hemos vivido. Mi pregunta es relacionada más bien con lo que está aconteciendo actualmente, porque todas estas cosas, si bien dentro de lo académico suena bonito, ¿cierto? Me hace mucho sentido, pero ¿cómo lo hacemos y en términos prácticos, siendo que obviamente era una persona que tiene mucho más conocimiento y conocido muchas más realidades? ¿Cómo hacemos con los niños que hoy en día viven en una situación de violencia extrema todos los días? Que sus padres están muertos, que viven allanamientos todos los días, que sus madres han sido golpeadas, que sus hermanos han sido golpeados, que todos sus tíos, sus primos tienen perdigones en su cuerpo. ¿Cómo hacemos con esos niños para que ellos resignifiquen su cultura, siendo que crecen con la rabia y con el odio hacia un otro? Y lamentablemente el objetivo se centra en eso, en pelear con el enemigo. Y yo sé que es parte de, pero yo creo que va más allá. Pero ¿cómo lo hacemos con esa realidad que tenemos hoy día, con lo que pasó hace 3 días atrás, en términos prácticos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, yo creo que escribir un libro tal vez nos vamos a demorar mucho más, pero el tema está pasando ahora. Y si hay alguien más que tiene que dar aporte sobre eso, o sea, ojalá sea algo para que construyamos entre todos y lo podamos llevar a la práctica. Respondiendo la pregunta de ella para usted, y lo que yo agrego, yo no sé cómo se nos ha metido a nosotros, a toda la comunidad,
el individualismo en el vocabulario y nos aprovechamos, nos apropiamos, mejor dicho, de cosas que son comunitarias y las metemos en el vocabulario en forma individual. Por ejemplo, decimos que tenemos a los niños les permitimos que digan que es mi escuela, en consecuencia que es nuestra escuela. Les permitimos que digan mi barrio, en consecuencia que es nuestro barrio porque lo compartimos con otros y compartimos una infinidad de cosas con los demás, pero siempre nos referimos como mi escuela, mi archipiélago, mi isla, mi calle, mi barrio, mi mamá, mi papá, mi profesora, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que tenemos que decir es nuestra profesora, nuestro barrio, nuestro, si es comunitario. Si estoy equivocado, para hacer comunidad. Bueno, a mí un poco que me excede la pregunta que me... Bueno, a mí un poco que me excede la pregunta que me has hecho, porque hay que ponerse en el pellejo de la gente y ese nivel de violencia no lo hemos sufrido en los últimos años. O sea, estamos sufriendo otro tipo de violencia, que es una violencia psicológica que además se está internalizando en las familias. El caso en Bolivia es que la brutalidad y los golpes muchas veces es el varón, el marido, el que pega a la mujer y a los niños, y no es la policía la que pega al marido. Entonces tenemos una diferencia con esa violencia, ese machismo y ese colonialismo internalizado, que es el que hay muy fuerte en Bolivia, y lo que es ese colonialismo externo, ¿no? Ahora, yo pienso que la táctica del enemigo es polarizar, es crear justamente un revanchismo, un odio y una salida violenta para justificar más violencia, y finalmente ahí quien pierde es el que tiene menos capacidad de fuego. Entonces yo siento que la respuesta solo pueden darla los tejidos comunitarios en torno a esas comunidades agredidas, a través del trabajo solidario, porque ahora incluso con lo de Santiago Maldonado en la Argentina han empezado justamente a atacar a esas personas solidarias. Es como una lección que quieren dar a todo el mundo: mejor no se metan a defender a los mapuches porque esto les va a pasar. Entonces yo creo que ahí sí pienso que es necesario tener valentía para armar un tejido comunitario, porque no es un libro lo que se necesita, no es un análisis lo que se necesita afecto y cariño y solidaridad comprometida, concreta y además resistente, porque no puede ser que en el momento que hay una violencia se arma la protesta, se arma la solidaridad y al mes siguiente ya nadie se acuerda, porque además pasan otras cosas. Entonces yo pienso que hay que tener como la capacidad de ver dónde uno se ubica para crear estas relaciones más o menos perdurables con comunidades agredidas y crear las redes de apoyo a esas familias y a esos niños, ¿no? Eso no lo puedo yo, o sea, me excede como pregunta. No, cada quien en cada lugar tendrá que ver los recursos a su alcance para crear una red, pero yo creo que es fundamental el amor y el afecto, y el crear una red de afecto como un gesto político, ¿ya? En cuanto al tema del individualismo, sí, todo el lenguaje, hay que repensarlo, pero sobre todo hay que tener la capacidad de comunicarse con el gesto también, ¿no? Yo creo que en eso creo yo mucho más en el ritual que en la lengua, ¿no? Pienso que al compartir un momento de música o un momento de rezo o de ritual, nos conectamos con otra dimensión del conocimiento, que sí nos da ese, y por más que después digamos mi mamá o mi papá o mi escuela,
el solo hecho de pasar por la experiencia ritual es muy, yo creo, importante y acompaña a todo una repensar el mundo, ¿no? Yo he tratado mucho de compartir con mis hijos el mundo ritual y creo que ellos tienen eso, a pesar de que son súper urbanos, ¿no? Popero y artista, y qué sé yo, tienen esa cosa de conectarse a través del ritual y sobre todo la dinámica con los muertos. Nosotros tenemos un avanzadísimo culto a los ancestros a través de culto a los muertos, y no solamente en Todos Santos, sino el 8 de noviembre, que es toda una ceremonia con las calaveras, ¿no? Entonces tenemos toda una relación con ese mundo de los difuntos y creo que esa es una forma de crear comunidad en torno a. Y ahora hemos hecho un desarchivo porque tenemos en mi centro se alberga un archivo chiquito, pero que es el más grande archivo que hay de los anarquistas en Bolivia, en La Paz. Y hemos hecho un desarchivo de estas figuras para contar sus historias durante Todos Santos, ¿no? Pero junto a eso hemos puesto simbolizado a través de una figura a todas las mujeres víctimas del feminicidio y a todos los indígenas también víctimas del etnocidio, ¿no? Entonces siempre como teniendo todo este mundo de ancestros nos sentimos más fortalecidos como comunidad, ¿no? Son formas, ¿no? Porque tú puedes decretar otro uso del lenguaje. Si no has cambiado el sentimiento, es muy difícil que la gente se ponga a pensar en las palabras. El conversatorio y esta experiencia con Silvia. Le agradecemos muchísimo a Silvia toda la disposición que ha demostrado desde el principio, desde el primer correo, a venir a este territorio y a participar de todas las actividades de la agenda apretadísima que le preparamos. Así que nada, pues un aplauso.